y a nombre de Penguin Random House y Alfaguara, pues es un gustazo que nos acompañen en esta súper charla con tres grandes mujeres, tres grandes escritoras para hablar de otro novelón, no puedo decir menos, que es Radicales Libres de Rosa Beltrán, una novela que recorre ese México desde los movimientos estudiantiles del 68 hasta la fecha, con tres voces maravillosas, tres generaciones que yo le decía a Rosa muchas veces que siempre fue como recordar esos años maravillosos, ¿no? Entonces, otra manera de viajar en el tiempo en el cual todos nos podemos sentir incluidos y todos vamos a enfrentarnos a distintos afectos, ¿no? Conforme vayamos leyendo. Y muchas gracias, Mónica, que está en España, así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, tomarte este tiempo. A Mayra Santos Febres también, desde Puerto Rico, ¿no? Que nos acompaña, y por supuesto Rosa para hablar de esta deliciosa novela. Espero que disfruten la charla. Gracias nuevamente a la FIL Guadalajara y Mónica, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fer. Qué gusto estar con Mayra charlando sobre la novela de Rosa y desde luego con Rosa. Yo creo que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero no existe o no existía una novela en la literatura mexicana como Radicales Libres. Es decir, una novela que tenga que ver o trate lo que fue, como decías, Fer, crecer en los años 60, 70, que recorra prácticamente 60 años y qué significa crecer ya en el siglo XXI. No, una novela, y digo crecer como mujer, en una sociedad donde había que encontrar nuestro lugar y que no era lo mismo encontrar, digamos, ese lugar que había que encontrar a partir de la forma en que tú abres tu novela, Rosa, con la protagonista viendo cómo parte la madre a bordo de una motocicleta con su amante. La protagonista tiene 14 años. Ahí comienza la historia y vemos cómo recorres la protagonista a través en tu novela estos 60 años hasta lo que significa otra nueva despedida, pero por otras razones, la despedida de la hija en el siglo XXI. ¿Por qué, Rosa, era necesario escribir esta novela? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Mónica, Mayra, compañeras de viaje, de la escritura. No me pierdo lo que escriben, me parece importantísimo como documento y como experiencia estética lo que ustedes han hecho y siguen haciendo, y es un honor para mí que comenten esta novela. Muchas gracias a Penguin Random House, a Alfaguara, por supuesto a Mayra, a Andrés, a Fernanda, mi gran editora, a todos los que están detrás de esta cámara en la FIL Guadalajara. Eh, Pronto estaremos en tercera dimensión, pero por lo pronto ahora es muy apasionante estar hablando de esta novela con ustedes, con personas que están en distintos países, ¿no? Y pienso que quienes estén en la fila y quienes lo estén viendo también pueden estar en distintas latitudes. Bueno, ¿por qué escribir esta novela? Yo tenía mucho tiempo con esta historia en la cabeza, Mónica, aproximadamente unos 3 años y medio de investigación, porque aunque está narrada como si todo fuera una conversación, en tono coloquial y invocativo, dirigida a una segunda persona, a quien la protagonista le está contando cómo fue este país, según lo recuerda, aunque haya vivido, por ejemplo, el 68 de manera vicaria a través de las tías, a través de la generación anterior, puede darse cuenta de que el mundo de los abuelos, las abuelas, los tíos, ya no es el que le tocó vivir en la infancia, pero que desde luego el mundo actual tampoco se parece a ese que está narrando. Es como si México se hubiera dividido en dos o en más, desde luego, y una historia muy poderosa que había detrás para mí como incentivo es que pienso que este país ahora se divide entre los que se van y los que se quedan. Ha habido migraciones desde hace mucho en México, desde luego las historias de los migrantes se remontan por lo menos a 2 siglos atrás, pero eran migrantes que se iban por razones específicas, desde luego la pobreza, una muy importante, y muchas veces sin papeles. Y esto sigue ocurriendo y conocemos estas historias y sabemos de lo terrible y de lo dramático, las historias de los niños cuyos padres migran, etcétera. Pero lo que no había ocurrido
es que también los jóvenes de la clase media con estudios, aparentemente con un futuro, se empezaran a ir de manera masiva. En este país no ocurría, ocurrió en otros países de Latinoamérica. Ocurrió, sí, desde luego que en Puerto Rico en primerísimo lugar, y sigue ocurriendo ese éxodo, pero digamos en Chile, en Uruguay, en Argentina, que se tocan esos temas en la novela, ocurrió por las dictaduras latinoamericanas. Pero México era un país donde tus mayores, es decir, estoy hablando de gente que en los 60 está empezando a tener hijos o un poco antes, te decía, ¿y qué se te perdió por allá? Le decía a la gente que se iba por mucho tiempo, como implicando, no hay por qué irse de México. En México se vive bien. México, un país plural, diverso, que además acogió a muchos de esos inmigrantes de distintos países, ahora los expulsa. Y yo me quería explicar por qué. ¿Qué pasó con este fenómeno? ¿Qué pasó con el creciente fenómeno de la violencia? ¿Cómo es que se puede narrar dentro de una historia que no sea a través del dato duro, que lo conocemos, de los libros de historia, de los libros que hablan sobre el crimen organizado? No, ¿cómo esto que llamamos historia con H mayúscula se inserta en la vida privada de todos nosotros? La historia no ocurre allá afuera, en el vacío. La historia nos ocurre y nosotros la estamos escribiendo con nuestras decisiones, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, y es imposible escapar también a tu marco histórico. Me pareció que narrar esa ruptura desde el 68 y sobre todo en el cuerpo de una mujer, las mujeres que empezaron a utilizar anticonceptivos orales y que por lo tanto fueron las primeras que decidieron tener una vida que no fuera exclusivamente una vida para maternar, 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos, la vida de las abuelas, sino que pensaron ya en un porvenir profesional, social, que fueron activistas, ¿no? Quizá no pasan a los libros de historia con nombre y apellido, pero participaron ya en estos incipientes movimientos feministas, fuera, una de estas figuras fuera el arranque de la novela. Después hablar de otra generación a través de un personaje que es quien lleva la historia, de la voz que la narra, que por lo que me he dado cuenta, tras comentarios en presentaciones, en talleres, en distintos foros de la novela, es un grupo muy amplio de lectoras quienes se identifica con esta protagonista. Es como un tipo, casi es un tipo social. Quienes herederas pues de esa filosofía, ideas, modas de los años 60, empezaron a tener un destino forjado por ellas mismas, por nosotras mismas. Hacernos la vida profesional, a ser independientes, a ser autosuficientes, a autogestionarnos, ya no a pensar que el futuro nuestro estaba en tener un marido que nos mantuviera, a atender a ciertos roles sociales, eso quedaba ya fuera. Quiso la protagonista vivir fuera de la caja, vivir otra historia, que ahora veo que es la historia de muchas, de toda una generación. Y quienes, por cierto, vivieron las utopías socialistas. Esto también es muy importante en la novela y fue muy importante en esta época, los 70, los 80. La alfabetización en México ocupó un papel importantísimo para esta generación. Y la muerte de esas utopías, que está representada en la novela con la caída del muro de Berlín y con un personaje que viene de Alemania Oriental y que por lo tanto tiene ya una formación mental, social, doméstica distinta, ¿no? Y se va a proponer como una masculinidad diferente, pues ocupara también cierto momento de la novela. Y las chicas más jóvenes, algunas de ellas que pertenecen al movimiento Me Too, uno de los movimientos más importantes de nuestra época, donde las mujeres de muchos países han decidido decir ni una más. O llegamos todas o no llega ninguna. Y esto adquiere una importancia particular en un país como México, donde matan a 11 mujeres por día por violencia de género, según cifras oficiales. Pero esto no es exclusivo de México, esto es algo que está cambiando en muchos países, que ha sido muy importante esa consigna, himno
de las tesis en Chile y que se ha expandido por todas partes. Quería terminar la novela con eso y quería terminar la novela con ese diálogo que por una parte es múltiple tras la última manifestación en marzo del 2020 y por otro lado se continúa a través de las pantallas con la pandemia y que nos obligó a tener un diálogo distinto con ese otro. Eso es lo que está detrás, Mónica. Rosa, quería intervenir primero dándote las gracias de esta novela, yo como lectora caribeña, ¿no? Y que hemos pasado, tanto las mujeres escritoras, las mujeres en general, por esta historia. Queremos agradecerte tu novela muchísimo. Yo te quiero agradecer personalmente esta novela, porque puedo ver la historia de México, que es una historia que conozco por libros, no por experiencia, desde otra óptica. Yo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde tus cuentos y luego una de mis novelas favoritas tuyas, que es los cuentos de alta fidelidad, los cuentos de la novela esta del hombre Virginia Woolf que se convierte en mujer, ¿no? Efectos secundarios, que me encanta. Tú estás trabajando con el tema de la violencia y cómo ha sido este tema fundamental y central en las transformaciones de las nuevas narrativas y las nuevas cosmogonías, ¿verdad? Mexicanas. Pero en esta novela particularmente me llama la atención que se lee la historia desde ese otro espacio íntimo. Y una de las cosas que más me gusta es que le cambia el tono épico, ¿verdad? Masculino épico, al protagonismo histórico masculino, que es de una manera bien consistente en muchas literaturas, el tono de mucha de la literatura que se produce en América Latina. Entonces yo te quería preguntar una cosa que me parece maravillosa, que es cómo lograste a través del uso del lenguaje, pero sobre todo de la perspectiva, desmontar esta historia, este tono épico, para volver a narrar la historia. Porque a mí me parece que una de las estrategias más maravillosas de la novela es ese desmontaje del tono épico literario. Estamos hablando de unos momentos históricos importantes, el 68, donde hubo matanza, el momento, ¿verdad? Todos estos momentos en donde hubo represión, la salida de muchos de los muchachos de clase media a Estados Unidos, ¿verdad? Para sacarlos de toda esta militancia, y luego las utopías socialistas que organizaron a mucha actividad juvenil, y luego Me Too, o sea, la violencia. ¿Cómo se narra? ¿Cómo tú logras narrar esta violencia desde un tono que no es épico, que es reflexivo, que no encuentra ni buenos ni malos? Porque los protagonistas de estas historias y sus cuerpos la viven y la sobreviven. Cuéntame cómo lo hiciste. Gracias, Mayra. Precisamente poniendo el cuerpo, lo acabas de mencionar con una frase entre lo que estás diciendo. Ya en efectos secundarios había una voz que oscilaba entre la primera, la tercera, que era de pronto omnisciente, pero luego se volvía subjetiva y cambiaba de género a la manera del Orlando, como dices tú, y estaba en todos lados. Había ya un proyecto de hablar de un nosotros. Esta novela tiene una primera persona del singular que sin embargo está operando como una primera persona del plural. Está diciendo 1, 2, 3 por mí y por todas mis compañeras. Somos todas, ¿no? Me parece que encarnar la historia la volvía, en primer lugar, narrable. Yo tenía este vasto, digamos, panorama de un país que me importa muchísimo, en el que he vivido muchos años y que me interesaba narrar, cuyo cambio me interesaba narrar, pero no desde afuera. Yo no quería una distancia. Y además estoy convencida de que no se vive igual en el cuerpo de una mujer que de un hombre, desde luego, y que las formas y los permisos y los intersticios para hablar están acotados y son distintos.
cuando los hombres se reúnen con mujeres en un evento social, todavía ahora, generalmente son quienes llevan de manera muy amena y muy entusiasta y con mucha energía la conversación hasta el instante en que llega la tos, por ejemplo, o el momento de ir a servirse otra copa, por ejemplo, o algo que interrumpe. Y en ese instante entramos a través de una rendija a poner un bocadillo que seguramente va a cambiar la dirección de la conversación, que la va a llevar hacia el cuerpo, hacia lo subjetivo, hacia las experiencias, que siendo comunes están menos aterrizadas en ese discurso épico al que tú te refieres. Ya se llame fútbol, política o como lo quieras llamar, ¿no? Me interesaba entonces apropiarme de ese discurso que además era el único en el que podía yo contar la vida privada dentro de ese marco histórico. No es un tratado, no es una diatriba, no es no sé, un texto sociológico que se pregunte, ¿y México cómo ha sido en estos 60 años? No. Son tres personajes que viven en esta época y quien lleva la voz hace una pregunta que está implícita, aunque no la revele, que es ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Pero ¿cómo llegamos aquí cada una y cada uno? Y también había, ¿sabes qué? Un deseo, porque es un género que a mí me encanta, de escribir una novela de crecimiento. Siempre me fascinó ese género. Y sobre todo lo he visto en la novela inglesa, mucho, mucho. Pero en la novela hispanoamericana, sí, claro que hay momentos de estos en el boom, por supuesto, digamos, la educación sexual, ¿no? El primer encuentro, y casi siempre ocurría en burdeles, todo esto que ya sabemos y que se ha escrito y se ha escrito muy bien. O teníamos, por ejemplo, una novela como Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, que es una novela de crecimiento. También la primera experiencia erótica de Carlitos, de un niño, pero con un marco histórico, la irrupción de la modernidad al país en el alemanismo. Hay una crítica política muy clara. Esas novelas me gustan, me atraen. Esa experiencia me parecía muy interesante de rescatar desde la voz y el punto de vista de una mujer. Para mí, a ver... Hay una... Perdón, no, perdóname que te interrumpa, es porque yo hago esta pregunta porque tú estás diciendo, ¿verdad? El poder saber. Insistentemente, en muchas partes de la novela, la protagonista habla de las lecturas, de sus ganas de poder saber, de tener acceso a unos conocimientos y a unas discusiones que le eran vedadas, por un lado, y segundo, la primacía del cuerpo. A su prima la violaron, ella no podía ir a los mismos sitios donde estaban los lugares, a las tías. Y por último también conectando, a mí me parece que esta novela es como una novela, una contestación mexicana a Casa de Muñecas de Charles Dickens, ¿no? Cuando la madre se va, pero entonces los que se quedan siguen preguntándose cómo crecer frente a ese trauma y a esa lectura de ese abandono desde otras categorías. Hay unas solidaridades, unas cosas bien interesantes y me llama mucho la atención. Perdóname que te hubiese... Yo voy a seguir interrumpiendo porque me gusta lo que dice Mayra. Es interesante que nunca el abandono se vive como un abandono en la novela, sino como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de saber dónde estoy, qué territorio ocupo entre ese acto de libertad de mi madre, que piensa la protagonista, y este deber, descubrirme y descubrir el mundo porque es fascinante dónde ubicas, Rosa, el crecimiento, ya que hablabas de novela de crecimiento, y es lo que yo te quiero agradecer. Yo soy de esas lectoras que se vieron en tus detalles. Decía yo, ¿cómo hizo Rosa para construir esta crónica minuciosa de un tiempo? El anuncio del champú Breck, desde cosas así banales, la moda, las cubas que se preparaban en las fiestas, en estos grandes como piletas, ¿no? Donde se ponía el ron y la Coca-Cola. O sea, ese mundo que narra la protagonista era de repente como si yo recorriera un álbum fotográfico de lo que a mí, viviendo en la Ciudad de México, que es donde está situada la novela, también me tocó vivir. Pero me gusta mucho que la protagonista
que resolver todo desde, yo diría desde los jardines de la vida, como los jardines, como este lugar donde juega con las primas mientras los primos están en la cabaña, ¿no? Y los grandes tienen sus lugares secretos, pero esta mujer, esta niña que se va haciendo mujer, tiene el patio escolar, donde hay cosas que suceden y cosas que no se pueden decir. Hay una especie de equilibrio siempre entre lo secreto y lo público, que quizás eso es crecer, ¿no? Esa negociación entre lo privado y lo que las demás manejan siempre en una especie de red que es como crecemos todos, ¿no? Apoyados por los otros que son un poquito más grandes, las primas mayores, o la compañera o la hermana, y empieza a revelarse un mundo de luz y oscuridad que se da, pienso en otros jardines como cuando se van a alfabetizar y ahí están estos chicos que quieren aprovechar la situación, mientras hay una inocencia que se va perdiendo, que finalmente creo que crecer es perder esa inocencia. Creo que tú haces un espléndido trabajo con hacer la crónica del tiempo, ubicar en la Ciudad de México y en una época en donde la música va siendo tal o cual, la moda es tal, los lugares son las discotecas, el mundo, hasta la zona rosa me parece que está ahí. Bueno, vamos viendo ese mundo que significaba tanto mientras crecíamos y donde la protagonista va caminando y protegiendo de alguna manera a los otros del abandono de la madre, es decir, de la partida de la madre que ella no considera abandono. A mí me pareció esa posibilidad de no vivir eso como la tragedia del abandono, muy interesante entre todas tus intenciones, porque hay varias intenciones detrás de esta novela tan disfrutable, pero también tan dura y particularmente, como decía Mayra, tan íntima, ¿no? En este tono casi como de hablarte al oído, porque claro, la protagonista se dirige a alguien, ¿no? Está contando una historia. Ay, bueno, han abarcado tantos temas y yo solamente voy a poner un bocadillo y dejarlas hablar porque lo que dicen es muy interesante. Creo que crecer todo esto que dicen, hacer ese pacto entre lo secreto y lo público, entender que hay un pacto, sobre todo, pero también es acceder al diccionario. O sea, aprender a llamar al pan pan y al vino vino, porque la niña que empieza a narrar, y lo hace desde los 8 años, tiene una confusión entre lo que oye y lo que piensa, que tuvimos todos en la infancia. No sabe lo que es una metáfora. Si oye, esa es una mujer de cascos ligeros, pues se imagina que es una mujer, no sé, sobre unos cascos de refresco, lo que nos imaginábamos cuando éramos chicas, cualquier posibilidad. Las palabras son un talismán y las niñas las van acomodando al mundo que conocen. Y por eso quizá es que ninguna, vive esta historia como una tragedia. Solamente son los lectores quienes tienen la facultad de decir si es un drama, y creo que todas las vidas lo son, y creo que todas las familias son disfuncionales. Bueno, lo dijo Tolstoy de otro modo, y si hubiera familias funcionales, pues hay que llevarlas al Museo de Antropología de la Ciudad de México y exhibirlas rápidamente. Pero esta, como tantas otras, es una familia que tiene sus normas particulares y queda muy claro, eso sí, en la novela, que todos sabemos que esas normas particulares no se enuncian, se viven como un secreto hacia el afuera. Y llega un momento en que ese secreto se tiene que decir. Esta novela también se pregunta sobre eso. ¿Cuándo se dice ese secreto? Y si la memoria permite entonces reconstruir lo que fue, que nunca la memoria reconstruye lo que fue, y todo aquello que se añadió la transforma, la convierte en otra cosa, pero también revela cómo la memoria es una herramienta de sobrevivencia, una herramienta darwiniana. El hecho de que las chicas de pronto digan en la vida real y en la novela, es que no me acuerdo exactamente cómo fue. Es cierto, es algo cierto, y sin embargo no lo creemos, ¿no? Socialmente siempre existe la consigna de, está ocultando algo, está mintiendo. No, es que la memoria tiene estos mecanismos de borramiento o de imponer sobre una historia a otra, que es con la que podemos vivir, la que nos permite vivir. Entonces, hay algo. No, dale, Mayra.
Hay algo que a mí es que quería hablar, ahora que estabas hablando de la memoria, quiero citar un pedacito de la novela que subrayé porque me pareció muy revelador. Y es cuando en la página 107 la narradora pregunta lo siguiente, ¿verdad? Cuando estaba hablando con Poppy, una prima. Poppy y yo nos miramos. ¿Por romper por qué? ¿Por romper cómo? ¿Por estar contando esas cosas? ¿Por transmitir un conocimiento? ¿Cuál es el límite entre saber y no saber? Cuando tener conciencia de algo que no sabes te hace entrar en razón y cuando ese conocimiento te precipita al abismo. O sea, a mí me parece que esa es una de los pilares de esta novela, ¿verdad? Uno de los pilares que es crecer como corromperse, ¿no? Porque se supone que las mujeres siempre quedemos medias idiotas, tontas, con unos grados de retardación, que no pensemos, ya vemos lo que le dijeron a Sor Juana, mejor no hablar, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí mi abuela siempre me decía, no leas tanto que te vas a volver loca, a ningún hombre le gusta una mujer que sepa tanto, tienes que parar. Y yo decía, pues que no me, pues, se fastidiaron los hombres, o sea, realmente no me interesa. Que sí me interesaban, pero yo lo que hago es que los cambio cada 7 años. Y así pues mantengo mi relación primordial, que es con el conocimiento. Entonces hay una parte muy interesante de ese crecer como corromperse, porque vemos a estas niñas inocentes, ¿verdad? Que van perdiendo esa inocencia cuando la amiga les cuenta que se pueden sentar en un retrete y quedar embarazadas con la enferma de un hombre que haya estado allí antes, todos estos mitos de cómo se corrompe el cuerpo, pero también estas mujeres que están insistiendo en corromperse porque quieren saber, porque quieren decir, porque quieren contar las historias y no mantener la fachada de la inocencia como estulticia, ¿verdad? Y también como virtud femenina. Así que eso es una cosa que te quería contar, que he leído, pero también quería conectar eso con algo bien terrible, que a mí me causó me atacó duro cuando lo leí, que fue el momento en que a la niña el jardinero, la prima del jardinero la viola, pero justo antes de cuando la madre lleva a su hija a que la pinte desnuda a su amante. Ahí hay algo interesante que tiene que ver con este despertar físico, este despertar de adolescencia y cómo los cuerpos siguen siendo un espacio de confusión para las mujeres. Y quería ver cómo atábamos saber, ¿verdad? Saber y tomar conciencia, contar, ¿verdad? Con estas violencias o jugueteos con la libertad sexual y el cuerpo de esta niña. ¿Por qué esa escena está ahí? Una escena terrible. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué decidiste ponerla ahí como puente entre esta muchachita inocente que la violan, esta niña que su madre misma la lleva a que pose desnuda frente a su amante y estas preguntas que se hace esta muchachita acerca de qué es conocer y qué es corromperse? Cuando Jorge Volpi leyó la novela y escribió tan amablemente su comentario, me dijo, es la escena más perversa de la literatura mexicana. Yo no lo había leído así, porque creo que la manera en la que está enunciada es una manera ambigua, que puede leerse de varias formas, que es exactamente lo que quería conseguir, porque es así como se vive. Cuando no tienes palabras para nombrar, cuando no existe el vocabulario, y esta novela es una novela de crecimiento también en ese sentido, paulatinamente se va aprendiendo a llamar al machismo, a la violencia doméstica, terrorismo doméstico, en fin, se va aprendiendo a decir, y cuando se tienen las palabras, pues también hay ya un ánimo un poco más, no sé si permisivo es la palabra que quiero yo decir, pero cuando menos valiente. Antes, por supuesto que hay todo un estigma social. Decir es condenarte. Decir es establecer una barrera entre ustedes y yo, siendo yo lo anormal,
lo atípico, lo que cuando mucho, si se consigue, habrá que tolerarse, palabra que yo detesto, tolerancia. Me parece que siempre está enunciada desde un yo que se sitúa como la norma, ¿no? Yo te tolero porque yo sí estoy haciendo lo correcto, la odio. Entonces, la única forma de conseguir ser escuchada y de conseguir un consenso es haber aprendido primero que nada a nombrar. Pero aún ahí en la novela vemos que conociendo el vocabulario hay una zona de ambigüedad que nunca se va a poder borrar. Tú dices, y pues como ya lo dijiste, y aunque sea spoiler, pues yo también lo voy a refrasear, hay una violación, yo ni siquiera sé si solamente fue a la prima, si es a más, si es a la protagonista, si es una violación colectiva. Hay una ambigüedad deliberada, eh, precisamente como ocurre en la vida real, porque ninguna sabe, porque realmente no se llega a saber. Y en el otro caso también hay una inocencia, y yo creo que de parte de los tres, incluido el pintor, también. Lo que pasa es que el cuerpo se veía de manera distinta en los 70 y socialmente se admitía. Mayra, imagínate tú que de pronto existe una novela como Lolita, Nabokov, que aunque cause su escándalo, después se vuelve un clásico durante muchos años y ahora es que se vuelve a prohibir, ¿no? O que de pronto nosotros vimos cine de Pasolini, en fin. Marguerite Duras escribió una historia como El amante, todo esto que estaba escrito desde un punto de vista que no era el del abuso, el acoso. ¿Qué distancia hay entre estas novelas, por ejemplo, y la de Springora, ¿no? El consentimiento. El punto de vista es completamente distinto y la sociedad ve esto de una forma muy distinta. Ya no me quiero ir más atrás porque va a parecer que estoy hablando de otra cosa. Ya no quiero referirme a las reinas medievales y los años a los que las casaban. Pero esa ambigüedad, eso que también está determinado socialmente, que es la mayoría de edad, el deseo, cuando ya se tiene la madurez suficiente para decir, hubo consentimiento y sí, había, además de una enorme egolatría y yo qué sé, el gustillo por estar despertando a la sexualidad y después verse en un museo, a decir, no, ni hablar. Esto es una historia de abuso, esto es una historia de consenso entre los adultos, pero no una menor. Esa ambigüedad yo la quise dejar, Mayra, porque yo no quise una novela preceptiva o moralista, donde se dijera, esto está mal, esto está bien. Simplemente ocurre, ahí está. Claro. A mí hay otro tema que me gusta mucho y que está en mucho de lo que has escrito, Rosa, la idea de sobrevivir. En El cuerpo expuesto, tus cuentos darwinianos, bueno, la pandemia misma colocó el término sobrevivir como algo quizás que no, de lo cual no habíamos reflexionado con tanta insistencia. Y creo que tu protagonista o todos sobrevivimos primero de una manera intuitiva. Pero crecer es empezar, como tú decías, a nombrar, pero también a adquirir cierta sabiduría, ciertos preceptos, ciertas maneras de tener certezas dentro de lo ambiguo que es la vida y sus circunstancias. Y me llama la atención que tú usas el método deductivo de Sherlock Holmes. En numerosas ocasiones la protagonista apela a Sherlock Holmes y hace una serie de deducciones que empiezan a ser sus asideros para esta especie de desciframiento que es la vida, ¿no? El lugar que va uno ocupando en ese andar de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad, porque va ocurriendo en ambos sentidos. Este guiño que haces con Sherlock Holmes, ¿es por qué? ¿Tienes alguna, es parte de tus devociones? Quisiste que la protagonista, hablaste de las literaturas clásicas inglesas, ¿no? Por ahí estaría, por ahí se filtraría esto fascinante de la deducción que hacía Sherlock Holmes a través de cosas indirectas. Un guiño irónico, porque no, realmente no te lleva a nada. Bueno, aunque también ha habido lectoras y lectores que me dicen, oye, qué bien, el punto número 5 de la familia. Tu manual de supervivencia. Sí,
Pues cada quien se hace un manual de supervivencia a modo. En el caso de la narradora, pues se trata de los libros que ha leído. Realmente esas lecturas son las que le van enseñando a encontrar métodos para seguir adelante, porque sabemos, generación tras generación, que uno no aprende de una vez y para siempre. Hay una escena al final, no voy a explicarla mucho, pero una de las amigas de la hija es una feminista, activista del movimiento Me Too y sin embargo sufre terrorismo doméstico, una violencia espantosa y nunca lo va a decir. Es decir, sigue manteniendo esta secrecía sin la cual en ese momento ella sabe que moriría, si lo dice, que moriría socialmente y que no es lo que quiere, que dejaría de ser aquella que ha decidido ser, por lo menos, de la casa hacia afuera, ¿no? Pero bueno, sobrevivir a esos pactos, no solamente sobrevivir a la vida misma y a la violencia de la afuera, sobrevivir a los pactos que nos hacemos. Esto es lo que se pregunta la novela. ¿Qué mecanismos son los que desarrollamos para que cada quien encuentre su forma de sortear los problemas que se va encontrando y a nombrarlos de manera distinta? Por eso Y digo tú, también que es, perdón, sí, que no, es decía yo que una tú novela no pones, solo para mujeres, que es una novela también para hombres. claro que sí. Y hay algo que dices respecto a cómo sobrevivir, que ya hemos estado tocando, ya lo decía Mayra, la memoria. Y yo cito otra parte en donde le dice a la hija, hay algo que no se llevarán mientras nos quedemos a dar cuenta de lo que fuimos y de esto en que nos estamos convirtiendo. No se llevarán nuestra memoria. También la memoria como un mecanismo de supervivencia, ¿no? De hecho, la novela toda está empaquetada en ese contar como un ejercicio de la memoria, para que no se olvide, ¿no? Y hay una presencia muy importante con esa insistencia. O sea, yo te quiero decir que por siglos nosotras las mujeres hemos leído literatura escrita por hombres y nos sentimos apeladas. O sea, la literatura que escribimos las mujeres no es nada más que para las mujeres y viceversa. Hemos aprendido y hace falta ese balance. Y a mí me parece que esta novela definitivamente apela a esa otra posibilidad de conversación, porque dice cosas muy puntuales. Tú estabas diciendo que la necesidad de apalabrar llega hasta el límite con lo ambiguo, y yo aquí apunté, no, que el deseo de la mujer siempre es ambiguo, porque lo social y lo político lo tiene predeterminado. Sobre todo si el hablante de ese deseo, quien quiere definir e entender esos deseos, que no son deseos solamente del cuerpo, sino del conocimiento, de lo social, del medirse allá afuera, de transformar el mundo, esos deseos no han sido apalabrados. Mucha gente, Borges, muchos escritores, ¿verdad? Varones, insisten en que todo ya ha sido contado. Bueno, quizá todo desde una perspectiva en particular, ¿verdad? Que la originalidad no existe, pero esto sí está hablando de una experiencia que no ha sido contada lo suficiente. Estamos tomando una voz y creando una revisión histórica desde otra perspectiva, y a veces las palabras no dan, ¿no? Y muchas veces en la novela eso ocurre con estas oraciones cortas que puntualizan un misterio. Yo creo que por eso, Mónica, cuando tú estabas hablando de Sherlock Holmes, yo creo que es que la razón no da para hablar, llega un límite con la experiencia. Y entonces esta investigación está basada en el misterio que yo vi por lo menos en un momento en la novela cuando dice, ¿verdad? Tú querrás decir que fueron los secuestros, le dice la voz a la hija, ¿verdad? Uno consumado y el otro un intento, sí, dos confusiones como hay tantas en este país. Pero yo podría ponerlo de otro modo, igual que pongo de otro modo las causas de la huida de tu abuela, el cuerpo, el tuyo, el mío, el de ella, cuerpos de mujeres. ¿Qué clase de verdad encierra un cuerpo femenino? ¿Por qué despierta tanta violencia? Y yo creo que esa conexión entre cuerpo y violencia es el gran misterio de la novela, porque esto es una mujer que está tratando de entender todas las violencias y contestar la pregunta que tenemos tantas mujeres: ¿por qué mi presencia causa tanta violencia? ¿Por qué la única manera en que se puede
reaccionar a mi presencia en el mundo tiene que ser o de omisión o de violencia o de control. Y esta es el gran misterio Sherlock Holmes, que no podemos contestar ninguna de nosotras, ¿verdad? Pero que estamos buscando otra forma de relacionarlo. Y eso es una cosa que yo también te quería preguntar, Rosa. ¿Cuál es la propuesta de nuevas relaciones que plantea esta novela? Porque esta novela no suena como otras novelas en el uso del lenguaje y sobre todo en el uso de la interpelación. Pienso en Hasta no verte Jesús mío, ¿verdad? Y ese trabajo que hizo Elena Poniatowska con la novela, haciendo entrevistas para entonces utilizar lo oral, vuelvo al oral, vuelvo a la conversación y a la memoria como una contranarrativa o como una narrativa paralela que propone otro tipo de relación. Ese otro tipo de relación, ¿cómo organiza esta novela? Desde luego la oralidad es fundamental. Yo no tenía la novela hasta no tener la voz, no solo el punto de vista, ese sí lo tenía. Tenía que ser una novela que interpelara a través de una primera persona, anclada con el cuerpo en la historia, a otros y a otras, que se preguntara desde allí, desde esas violencias domésticas y sociales. Como bien dices, el gran misterio, además de la familia, es el cuerpo de una mujer. Me sorprende a mí la reacción de tantos y de tantas a la novela porque se violentan con la madre que se va montada en una Harley Davidson abrazada de la cintura de un hombre. Porque claro que esto atenta al gran estereotipo de la madrecita abnegada y sacrificada, y mucho más en nuestros países latinoamericanos, donde la autoridad del poder ha abrevado justamente de esa imagen, ¿no? En el cine de los 40 y 50, pero en tantos otros productos. En México fuimos los reyes de la industria de la lágrima durante mucho tiempo y muchas generaciones vivieron frustradas de madres por no cumplir con ese rol y de hijas, porque claro, la madre abnegada siempre es chantajista, te lo cobra de otra manera. Entonces no se entendía por qué esa relación se tenía que dar de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que en esta novela hay una negación consciente a vivir a través de narrativas heredadas por los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pensarnos como alguien cuyo origen son los padres solo desde el abandono, desde la grieta, desde el trauma? La vida es muy corta para estar todo el tiempo peleando con esos padres reales o imaginarios y subsanando un trauma cuando alrededor pasan cosas que ya no vamos a ser capaces de percibir. Es tanto como si decidiéramos heredar el discurso bíblico, ¿no? Y entonces decidir que somos el error de alguien que mordió una manzana, de un personaje que aparece en un libro. También la vida es corta. Sin embargo, hay quienes lo han hecho, lo hacen, lo siguen haciendo. Hay discursos que medran con esto, ¿no? Entonces, esa forma de interpelación a partir de narrativas heredadas es algo a lo que se opone continuamente pues esta historia de tres mujeres atípicas que no tienen que aparecer en los libros de historia y en las monografías con nombre y apellido, y que creo que son, siendo radicales y tratando de ser libres, son más comunes de lo que creemos. Creo que casi en todas hay ahora una suerte de radical libre que decide encontrar esas estrategias. Por último, tu pregunta sobre las nuevas masculinidades. Ya sé que hay una tradición en la literatura escrita por mujeres en Hispanoamérica donde la esperanza está puesta en el extranjero, en el que viene de fuera. Lo tengo presente y lo tuve presente cuando lo escribía. Sabía que poner a alguien que viene de Alemania Oriental era de alguna manera escribir en esa tradición, ¿no? En la tradición de Elena Garro y los recuerdos del porvenir. Sin embargo, el extranjero no se va, no se la lleva. Ella se queda, ella decide, ella se ha hecho la pregunta por qué se van, pero también por qué nos quedamos. Y sabe, al final, no lo voy a vender, pero ella sabe por qué nos quedamos, quienes nos quedamos, ¿no? Sí, sí hay una propuesta de otra mentalidad y de otro tipo de masculinidad donde, número uno, haya una mayor libertad. Número dos, o sea, ese machismo esté
superado, soterrado o puesto de lado, como se quiera decir. Y número 3, no hay un afán fiscalizador. Fíjate, Mayra, que en México vivimos, yo creo que es de América, que esto es latino, pero en este momento hay un afán fiscalizador desde cualquier figura de autoridad que es insoportable junto con la violencia. Ese derecho a decidir, tú estás bien, tú estás mal, todos estos están mal, todo esto es censurable, todo esto a destruirlo. No entiendo esta conversación que solo puede establecerse a partir del choque, una vez más, y que habla simplemente de reinstalar la violencia desde otra posición jerárquica. Sí, sí hay un intento en la novela de comprensión, ¿sí? De conciliación, ¿sí? No es una novela de autoayuda, desde luego que no, pero me parece que rescatar el diálogo es algo que merece la pena. Sí. Yo creo que esa es la gran propuesta. Total. Yo voy a hacer la aguafiestas porque se nos agotó el tiempo, pero solamente quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando que corran a comprar el libro. La verdad es que Radicales Libres, como toda gran novela, es una novela cebolla, como ya se dieron cuenta, en el cual uno puede ir desmenuzando muchísimas capas que merecen la pena. Además, es una novela con humor, a pesar de la dureza que se puede encontrar detrás. La recomiendo muchísimo, la encuentran en librerías, en el stand de la feria, si es que están, y vayan con cuidado, con protección y con sana distancia. Y pues solo agradecerles, Mayra, Mónica y Rosa, qué rico de verdad escucharlas, y yo quiero ya tomarme un café y seguir hablando de esto acerca del cuerpo, del lenguaje y de la memoria, que son temas fundamentales para construirnos. Así que muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más. A mí me parece perfecto que hayas hablado del humor, porque yo quería decir que uno se ríe, o sea, que no parece en lo que hemos dicho, que uno la pasa bien, que uno, digamos que transita en un ritmo en una parte de la novela y después en un ritmo que va con el tono de la violencia a la que se alude en la otra parte de la novela, y que, como siempre, la mirada de Rosa, con una ironía, una fineza en el humor y en el uso del lenguaje, es algo que hay que hacer. Yo digo que esta es la novela que llegó para quedarse, que hay que leerla. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, y Rosa, mil gracias por esta novela. Es una novela muy necesaria para específicamente, que habla con el momento histórico. Esta es otra cosa, que es una novela que está insertada en el hoy y en el ahora, aunque mira hacia atrás, pero también mira hacia el futuro, y nos ayuda a reflexionar lo que hemos estado viviendo en esta transición, que todas las que son blancas, amarillas, indígenas, pobladoras originarias, inmigrantes, todas nuestras historias de hacernos mejores mujeres. Así que muchas gracias por esta novela. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a mis editores, Mónica, Mayra, con tu novela Antes que vuelva a la luz, que es también una magnífica reflexión de quienes hemos sido. Me honra muchísimo haber estado con ustedes y haber estado en este espacio que tanto amo, el de la FIL, al que volveremos en tercera dimensión. Volveremos pronto. Gracias Volveremos. por todo. Abrazo. Cuídense mucho. Rosa.